onda, chavos? Adivinen en dónde estoy. Pasteje 2024. Finalmente llegó el fin de semana más esperado del año. Y pues como en todas las ediciones, este evento no decepcionó. Para el recorrido general. Por acá tenemos un F8 y un 765. El color de este F8 pues me parece que debe ser como rosa muguelo o algo así. Vean qué bonito. El interior es color cafecito, muy elegante, y esta franjita tricolor en el volante. No sé si se alcance a ver por acá. Y del 765. La versión lightweight del 720 con asientos de carrera. Este tiene detalles en naranja. Una joya. ¿Con cuál de los dos se quedan? Como cada año se busca recopilar de una sola marca todos, y en este año le tocó a Lamborghini. Un viejo conocido, Huracán STO color viola Pacify, uno de los 4 Messico 10. Y por acá tenemos pues prácticamente todos los Lamborghini que hay en la historia. Vamos a ir uno por uno porque no, literal, o sea, falta probablemente el veneno, este elemento y conceptos, pero fuera de esos están prácticamente todos. Super Trofeo Evo 2. Por acá tenemos dos Esterratos y vean este detalle. Un Esterrato como debe de ser para usarse. Por acá, chequen, les voy a enseñar esta fila de puras leyendas. Vamos a empezar con estos que probablemente son de los menos conocidos. Este Lamborghini se llama Urraco. Se parece muchísimo a este siguiente que es el Jalpa. Yo la verdad es que los distingo por estas aletitas que tienen acá. Este trae 3 aletitas y este está liso. Este es Lambo Jalpa, son de los primeros modelos. Joya. Por acá seguimos con una Espada. Lamborghini Espada. Hay muy pocos, probablemente creo que son los únicos que hay en México. Son ediciones ya de muchos años, conservadas. Qué bonitos se ven juntos. Por acá seguimos ya con Lambos más recientes y vean esto. Murciélago Super Veloce. Vean qué bonito color. Acá seguimos y ya tenemos a otros dos de los autos más icónicos de la marca italiana. Acá tenemos otro murciélago y vean estos, 2 diablos. Pero este diablo, vean, me parece que es BT. Lamborghini Diablo BT. Sí, en efecto, es un BT. Por acá tenemos otro murciélago y este en especial tiene muchísima historia. Es el 6º Lamborghini en la historia. Se llama 350 2+1 por la configuración que trae dentro. 2 asientos enfrente y 1 atrás. 6º Lamborghini de la historia. Primer modelo de la marca. Por acá tenemos el Countach. Y vean, este guardadito de acá se los voy a enseñar más adelante, pero es una joya. Solamente hay 20 en el mundo. Con eso les digo todo. Si saben qué Lambo es, vayan y pónganlo en comentarios. Por acá seguimos con otros 2 Countach y también otra de las joyitas de Pasteje. Cian, únicamente 63 en el mundo. En especial la configuración de color me gusta mucho. El degradado que se ve por acá, la verdad es que único, no hay tantos carros y no hay tantas personas que se atrevan a hacer este tipo de configuraciones. Bien por Don Guaira que se animó. Por acá seguimos también otro de los especiales, Lamborghini Aventador, pero este no es cualquier Aventador, es un Lamborghini Aventador Miura. Únicamente fabricaron 50 en el mundo. Por acá tenemos uno y vean, bien empanizado, así que se vea que sí lo utilizaron. Vean qué bonita se ve. Y por acá tenemos otro de los especiales, el Aventador SBJ. Vean qué bonito color. Giallo Tenerife me parece que se llama, corríjanme si estoy mal. Vean qué bonito. Lambo se rifó, hizo un gran trabajo reuniendo pues prácticamente a todos los modelos de Lamborghini en la historia. ¡Qué locura! ¿Cuál es su favorito? A mí definitivamente yo creo que el mío es este que está guardadito, que se los voy a enseñar más adelante, pero yo creo que me quedo con ese. Pero vean, pura historia. Felicidades Lambo, felicidades Pasteje, la verdad es que se rifaron con esta alineación. 2 de los autos consentidos de la colección de Don Guaira. El Bugatti Veyron y el Bugatti Chiron. Ambos con uno de los motores más pasados de lanza
Ambos con 1500 caballos. 16 cilindros, una locura. Fibra de carbono expuesta, entintada en café. Y vean esto, la elegancia, la pura elegancia. Igual, 16 cilindros, 1500 caballos. Vean el interior, no se alcanza a apreciar. Muy bonito el interior del Chiron porque se le marca una C. Trae así toda la estética, toda la línea de fuera, la trae también en el interior. Calipers rojos. Vean esta joya. Una locura. ¿Con cuál se quedan? Chiron, Veyron. Seguimos con el tour y quiero que vean esta joya. Pool 05, pero quiero que vean este acabado. Es fibra de carbono expuesta entintada en morado. Miren, chequen, acá tenemos al experto. Sí. Bueno, este es el primer. ¿Qué nos puedes decir de este burro? Es el primer auto que hacemos con una fibra totalmente expuesta, una tonalidad en carbón, entintada, justamente. Okay. Este está inspirado, en realidad, en el Pagani que usaba Horacio. Ya. Hamilton tiene un auto similar, un entintado morado, entonces. Que es one off, ¿no? Ajá, exactamente. Okay. Entonces, este está inspirado en ese tono, combinado con un diseño en titanio, igual los rines. No, y acá fibra de carbono forjada. Este es forjado, exactamente. Precioso. ¿Creerías que es el Bull con mejor spec de México? Sí. Yo creo que también de los que he visto, sí me gusta bastante. Y hasta con el casco y todo. El casco también es personalizado. Ok. Aquí tiene sus detalles en titanio. No, pues qué locura. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les parece esta locura de burro? Muchas felicidades porque al final es una marca mexicana. 100% mexicana. Le da mucho valor y digo, estos carros se han vendido muchísimo a lo largo de todos estos años. Entonces, qué bonito ver un spec así de loco. Qué joya. Andamos aquí en el stand de Aston Martin. Tienen una DBX 707 color Podium Green. Joya. Y vean esto. El primer DB12 volante. Vean el tono cafecito. Muy bonito. También con interiores cafés. Se ve sumamente bien. Es el primero que llega a México. ¿Qué tal? ¿Con cuál se queda? ¿Carrito o camioneta? Chulada. ¿Qué tienes para decirle a mis fans? El segundo mejor Pi que ha habido. ¿Cuál fue el primero? El de Ferrari, el único que no he venido. En el primero de Ferrari, ¿qué hubo? El primero de Ferrari, la Big Five, Monza SP2. El rojo. Dos la Ferraris, coupés y uno aperta. Correcto, rojo y amarillo. 488 pistas, varias pistas de hecho, especiales varios. El ganador de Best of Show, el B2 Speedster. Ah, sí. ¿Qué más estuvo? Estuvo muy bueno. La verdad es que probablemente sí, el segundo mejor. Vamos a ver si llegan más sorpresas. De momento, chequen esta área. Nos estamos acercando a un área muy especial. Allá adelantito se alcanza a ver el Enzo, el MC12. Ufa, joya. No lo puedo creer. Vean esta locura. ¿Cuándo en la vida habíamos pensado que íbamos a poder ver así un Enzo y un MC12? Ambos de fibra de carbono expuesta. Por si fuera poco, aquí está el nuevo Jaguar que se acaba de comprar de H, XJR15. ¿Cuál de estos tres se quedan? Es una locura. Ahorita un par de datos que les quiero dar. El MC12 yo lo pude ver hace unos meses, cuando todavía estaba en la agencia Joe Macari. Es uno de los tres MC12s color azul y el único de fibra de carbono expuesta. Vean los detalles, vean cómo se ve la fibra. Una locura. Todo este trabajo de fibra expuesta lo hizo Carrocería Sanasi. Vean el interior. Un dato chistoso que no sé si se habían dado cuenta. Vean esto. No es un faro. Este espacio está vacío, a diferencia de otros carros. No trae ahí el cascarón. Y vean el Enzo. ¿Con cuál se quedan? ¿MC12 o Enzo? Este Enzo ya tiene más rato aquí. En su momento fue el único Ferrari Enzo de fibra expuesta. Los interiores de alcántara roja, una locura. Aquí tiene detalles de fibra de carbono también entintada en rojo.
Y los escapes, digo, ahorita no está encendido, pero les voy a poner aquí un video para que escuchen esta joya de B12. Una locura, una completa locura. No puedo creer, por fin, primera vez que veo uno de estos. Vean esta joya. Pues finalmente se presenta esta joya. ¿Será el mejor auto de Pasteje? EV110, color Monaco White. Únicamente hay 2 en el mundo en este color. Y es una joya, es una joya. Es la primera vez que veo un EV110. Aquí los interiores. ¿Qué es lo que vamos a perder? Se ve muy bien aquí el detalle de los cintos en azul. Super Sport además. Y pues el último B12 de Bugatti. ¿Qué tal? Una verdadera joya. Vean esto. Damos otra vez aquí de vuelta en el área de los Bugatti. Acá está Andrés, H Photo Cars, para que lo sigan. Y vean quién se unió a la fiesta. Koenigsegg Regera Asger de Don Guaira. Ya les había hablado en videos anteriores de esta belleza. Únicamente hay 80 en el mundo. Todo esto es fibra de carbono expuesta entintada azul. Una mosquita ahí decolada. Rines estilo Biohazard. Una locura. Los interiores contrastan de una manera brutal. Y por si fuera poco, nada más está solito el Koenig. Está la última adquisición de Don Guaira, el Genesis Venom F5 Revolution. A los que se les haga conocido este carro es porque efectivamente ya tenía un Venom F5, nada más que este es la última versión. Este únicamente va a haber 12 unidades en el mundo. Este tendrá el chasis número 4. Se ve más imponente que el pasado. Trae unas modificaciones, aleroncito. Miren quién está acá. Mi buen amigo Dani Beltrán acá colándose, para que lo vayan a seguir también. Una pausa informativa, pero les estaba diciendo que a diferencia del Venom F5 normal, pues este ya trae un kit más agresivo, pero lo configuro igual. O sea, se ve bastante bonito. Vean, a ver si alcanza a ver los interiores. Se aprecian ahí los asientos de carreras con detalles amarillos. La verdad es que contrastan muy bien. Una locura. Llegó uno de los momentos más emocionantes de Pasteje 2024 y seguramente de todo el automovilismo en México. El destape de esta belleza. Lamborghini Centenario. Únicamente hay 20 en el mundo. Este es único en México. El color se llama Grigio Lynx. Tiene los interiores alcántara rojos. No sé si se alcance a ver. Es perfecto este carro. Contrasta brutal. Tiene fibra de carbono por todos lados. La franja roja en los lips se ve increíble. Estoy muy emocionado. Es un carro que tenía muchas ganas de ver a detalle. Probablemente sea mi Lamborghini favorito de todos. Y digo, o sea, no está solo, está acompañado de los mejores Lamborghinis, de prácticamente todos los Lamborghinis de la historia. Es una locura. El B12 de este toro es muy bonito, suena muy bonito. Aquí les voy a dejar un video para que escuchen, para que lo vean rodar un poquito. Pero estoy anonadado, estoy muy contento de poder ver este carro. Y pues qué locura, ¿no? Que finalmente lo hayan traído, que finalmente esté exhibido en público. Vean los detalles, los rines, fibra en los rines. Estoy vuelto loco. Qué locura. Por fin, Lamborghini Centenario. Estoy muy nervioso. Ya está grabando esta. La GoPro ya está grabando. Y faltan los Hot Wheels, ¿no? Los Hot Wheels después. A mí que me firme la gorra. Oh, in a day that was raining. Very cool. A great thing. It's a great I love it. Nada más me queda decir, se logró. Muchísimas gracias, Don Guaira, por hacerlo realidad. Y qué locura tener este cuadro.
Aston Martin Valkyrie, uno de los 4 que hay en México. Vean el detalle, el logo es dorado. Interiores, cafés. Una locura. Una locura. Es de estos carros que no esperabas ver. Y está aquí en Pastejé el día de hoy. Qué brutalidad. Y como ya es costumbre en Pastejé, la presentación del nuevo auto de Don Guaira. En esta ocasión le tocó presentar su Koenigsegg Jesko, color Pearl White con detalles en Jesko Green. Interiores también contrastan muy bien en blanco con las costuras en Jesko Green. El alerón, es una locura, una locura. Y pues para rematar con broche de oro el día, pudimos conocer al creador de esta belleza. Y digo, no nada más estuvo él, no nada más estuvo el Jesko, se juntó también el Reguera. Entonces, bestial. De verdad, el alerón en persona impone muchísimo. Y quiero que vean este detalle. Hay fibra por todos lados y vean, en el detalle de aquí del nombre de Jesko, la banderita de Suecia. ¡Qué joya! Una bestialidad. Una joya, EV110, Valkyria, Centenario. Esto fue Pastejé 2024. Mi nombre es Bau Madrid, espero que les haya gustado muchísimo este video y esta grandiosa edición de Pastejé. Nos vemos en la próxima.